La talla 13. Septiembre de 1989. Warwick, Rhode Island. Un suburbio tan tranquilo que la gente dejaba las puertas sin llave. Los detectives llevaban 4 días buscando al responsable de lo que le habían hecho a la familia Heaton, una madre y sus 2 hijas, encontradas en su propia casa. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. Pero alguien dejó sangre que no era de las víctimas, y una huella de calcetín, talla 13. Los investigadores fueron puerta por puerta. El FBI se había sumado al caso cuando los forenses vincularon la escena con otro asesinato sin resolver, el de Rebecca Spencer, una vecina de 27 años, en su propia casa, 2 años antes, en julio del 87. Misma zona, mismo nivel de brutalidad, mismo tipo de entrada. Alguien del barrio llevaba años matando y nadie lo había visto. Llegaron a la casa de un chico de 15 años que vivía a 2 casas de distancia de los Heaton, Craig Price. Atlético, cara redonda, conocido en el vecindario como un tipo sociable que jugaba fútbol americano y les caía bien a las madres del barrio. Un buen chico, según todos. Pero tenía un corte profundo en la mano. Dijo que se lo había hecho borracho. Le hicieron un test de polígrafo. Lo falló. Registraron su casa. Encontraron cuchillos con restos de sangre y ropa manchada. Lo sentaron en la sala de interrogatorios. Y Craig Price, con 15 años, confesó los 4 asesinatos con una calma que heló a los detectives. No solo los de la familia Heaton, también el de Rebecca Spencer, una vecina de 27 años, 2 casas más allá, 2 años antes, en 1987, cuando Price tenía 13. Nadie había conectado los casos. 2 escenas del crimen separadas por 2 años, en el mismo barrio, cometidas por el mismo chico que cortaba el césped de los vecinos. Pero lo que paralizó a los investigadores no fue la confesión, fue lo que hizo después. Según los agentes presentes, Price imitó los sonidos de agonía de sus víctimas, como quien recuerda una anécdota graciosa. El fiscal pidió lo máximo, pero lo máximo, en Rhode Island, para un menor de 16 años, era retenerlo hasta los 21. 5 años. 4 asesinatos. 5 años. Y después, la calle, con los expedientes sellados, como si nada hubiera pasado. La ley estaba de su lado, y Price lo sabía. Al salir del juzgado, esposado, con su madre llorando a su lado, gritó que lo primero que haría al salir libre sería fumarse un porro. Los fiscales, los padres de las víctimas, los vecinos que habían dejado que sus hijos jugaran con él, todos lo escucharon, y no podían hacer nada. La indignación pública forzó una reforma legislativa de emergencia. Los legisladores de Rhode Island reescribieron la ley de menores para que casos como el de Price no terminaran con un asesino libre a los 21. Craig Price nunca salió, lleva más de 35 años encerrado. Hoy tiene 52 y cumple condena en una prisión de máxima seguridad en Florida, lejos de Rhode Island, lejos de aquel suburbio donde todos dejaban las puertas abiertas. Sigue acumulando agresiones dentro del penal. Los expedientes que iban a ser sellados se convirtieron en titulares nacionales. Tenía 13 años cuando mató por primera vez, 15 cuando lo atraparon, y la ley, supuestamente diseñada para proteger a los jóvenes, casi lo devolvió a la calle. Pero Craig Price no fue el más joven, ni de cerca, porque a 9,000 kilómetros de Warwick, en una aldea de Bihar, India, un niño de 8 años ya había matado 3 veces. Y lo primero que pidió cuando lo sentaron en la comisaría no fue un abogado, fueron galletas. Las galletas. Bihar, India, 2007. Una aldea llamada Musahaj, tan pequeña que todos conocían a todos. La hija de un vecino, una bebé de 6 meses, había desaparecido. La buscaron en los campos, en las zanjas, en los caminos de tierra, y alguien señaló a un niño del pueblo, a Marjet Sada, 8 años. Lo llevaron a la comisaría del distrito. El oficial a cargo se encontró frente a un niño descalzo que no lloraba, no temblaba, no pedía a su madre, pidió galletas. Y después, con la misma naturalidad con la que otro niño contaría lo que hizo en el recreo, explicó lo que había pasado. No era su primera víctima. Ya había matado a 2 familiares antes, una prima. Después, su propia hermana, de 8 meses. Los 2 primeros crímenes jamás se denunciaron. Su propia familia lo encubrió. En una aldea donde todo se sabe, donde las casas no tienen puertas y los niños corren entre las mismas calles de barro, todos callaron. La vergüenza pesó más que la vida de los muertos.
y Amargette siguió viviendo como cualquier otro niño del pueblo, jugando, comiendo, durmiendo en la misma casa donde había matado a su hermana. Hasta que mató a la hija del vecino. Esa vez, el padre de la bebé no aceptó el silencio, habló, y cuando la policía llegó, el pueblo entero ya sabía a quién señalar. Un psicólogo que lo evaluó después del arresto, lo describió como un sádico, alguien que obtenía placer del daño. Tenía 8 años, y los psicólogos no tenían categoría para lo que estaban viendo. La ley india no permitía encarcelar ni condenar a un menor de esa edad. Amargette Sada fue enviado a un centro de detención juvenil, donde debía permanecer hasta cumplir los 18. No hubo juicio. No hubo sentencia. No hubo nada parecido a lo que el mundo entiende por justicia. Cuando cumplió 18, legalmente, era libre. Su paradero actual no está documentado. Nadie sabe dónde está. Nadie publicó su liberación. El sistema diseñado para proteger a los niños, protegió al niño que los mataba, y el mundo, que nunca supo su nombre, tampoco notó cuándo lo soltaron. De un niño que pidió galletas a un adolescente que acechaba a sus víctimas desde la ventana. De una aldea en India a las calles de Allentown, Pensilvania. Pero esta vez, alguien se defendió. La alarma. Allentown, Pensilvania, junio de 1993. Denise Samcali, de 37 años, dormía en su casa mientras su marido estaba de viaje. En mitad de la noche, algo la despertó. Había alguien adentro. Un extraño. Denise hizo lo único que se le ocurrió. Corrió hacia la puerta principal y salió. Él la persiguió. La alcanzó en el jardín. La atacó ahí mismo, en su propio césped. Denise peleó, con todo lo que tenía, y el tipo huyó. El atacante tenía 17 años. Se llamaba Harvey Robinson, y Denise no fue su primera víctima. Robinson creció en el este de Allentown. Su padre era un alcohólico violento que años antes había cumplido condena por matar a golpes a su novia. Harvey empezó a ser arrestado a los 9 años. Robos, amenazas, agresiones, un historial que cualquier sistema debería haber leído como una sirena. Nadie lo leyó. Un año antes del ataque a Denise, en agosto del 92, Robinson había matado a Joan Burkhart, una enfermera de 29 años, en su apartamento del este de Allentown. La vio desvistiéndose a través de la ventana, forzó la entrada y la mató. Nadie lo conectó con el crimen. Lo arrestaron poco después por un robo menor. Pasó 8 meses preso. 8 meses en los que no hubo más ataques. Nadie sumó 2 más 2. Salió, y volvió a matar. En junio del 93, mató a Charlotte Schmoyer, de 15 años, una estudiante que repartía periódicos por la mañana. En julio, a Jessica Jean Fortney, de 47, abuela. 3 mujeres muertas en menos de un año. La policía de Allentown sabía que tenían un asesino serial. No sabían que tenía 17 años. Pero Denise Samcali no se mudó, no se escondió. Instaló una alarma en su casa, una alarma básica, y esperó. 4 días después de matar a Fortney, Robinson volvió, a la misma casa, a la misma mujer que no había podido matar. La alarma sonó. Robinson salió corriendo. Y con eso, la policía tuvo lo que necesitaba. Un patrón. Alguien estaba volviendo a la misma dirección. Las pruebas de ADN hicieron el resto. En diciembre de 1993, Harvey Robinson fue arrestado. Tenía 18 años recién cumplidos. Lo condenaron a muerte en 1994. Se convirtió en el asesino serial más joven en entrar al corredor de la muerte en Estados Unidos. Lleva más de 30 años preso. En marzo de 2026, se firmó una orden de ejecución. El gobernador de Pensilvania la suspendió de inmediato. La mujer que no pudo matar fue la que lo hundió. Denise Samcali no contrató guardaespaldas ni se cambió de estado. Instaló una alarma que costaba menos que una cena para 2, y eso bastó para cerrar la trampa. Si este video te está pareciendo tan oscuro como a nosotros al investigarlo, dale like y suscríbete. No mejora, pero al menos sabrás cómo termina. El velatorio. Buenos Aires, Argentina, diciembre de 1912. Un niño de 16 años entró a un velatorio. No era familia, no era amigo. Se paró junto al cajón abierto de un niño muerto, miró el cuerpo, y de pronto, rompió a llorar. Después salió corriendo. El padre del muerto lo observó irse, y lo reconoció. Era el mismo chico que había visto merodeando cerca de su hijo el día que desapareció.
Al día siguiente, la policía detuvo a Cayetano Santos Godino. En el bolsillo del pantalón le encontraron un trozo de soga, la misma que habían hallado alrededor del cuello de la víctima. Lo llamaban el petizo orejudo, bajo, con orejas enormes que la prensa de la época dibujó una y otra vez como la imagen misma de la monstruosidad. Hijo de inmigrantes italianos, nacido en un conventillo de Buenos Aires, criado entre la violencia doméstica y el alcohol, a los 9 años, ya atacaba a otros niños en terrenos baldíos y casas en construcción. Lo detenían, lo soltaban, era demasiado joven, decían. Y cada vez que lo soltaban, volvía, con más edad y con la misma compulsión. Las autoridades lo detuvieron, lo liberaron, lo volvieron a detener. Le dieron oportunidades que no existían para otros menores de su época. Nada cambió. Los terrenos baldíos del sur de Buenos Aires eran su territorio, y los niños más pequeños del barrio, sus blancos. Mató a 4 niños. Intentó matar a 7 más. Incendió 7 edificios. Cuando le preguntaron por los incendios, respondió que le gustaba ver trabajar a los bomberos. Lo dijo sin ironía. Como quien describe un pasatiempo. Las autoridades no sabían qué hacer con él. Los criminólogos de la época, convencidos de que la maldad se leía en el cuerpo, le midieron el cráneo, le analizaron la cara, le estudiaron las orejas. Concluyeron que su fisonomía explicaba su conducta. La solución: operarle las orejas, reducirlas, como si achicando el cartílago se achicara lo que había adentro. No funcionó. Lo declararon inimputable y lo enviaron al lugar más lejos que encontraron, el penal de Ushuaia, Tierra del Fuego, la cárcel del fin del mundo, el último rincón habitable del continente. Ahí lo dejaron. Los otros presos lo despreciaban. En un penal lleno de asesinos, ladrones y estafadores, el petizo orejudo era el paria. Pasó 21 años en Ushuaia. Y el 15 de noviembre de 1944, a los 48 años, murió en el hospital del penal. Oficialmente, una hemorragia interna. Las circunstancias exactas nunca se aclararon del todo. Hay versiones que dicen que los otros reclusos se encargaron de que no amaneciera. Le operaron las orejas para curarle la maldad. Lo mandaron al fin del mundo para olvidarlo. Ni la ciencia ni la distancia sirvieron de nada. Y al final, los únicos que le pasaron la cuenta no fueron los jueces ni los médicos. Medio siglo antes, en otra ciudad, otro niño ya había hecho lo mismo, pero a ese no lo mandaron al fin del mundo. Lo encerraron en una caja de 2 metros cuadrados y lo dejaron ahí 41 años. El ojo blanco. Boston, Massachusetts. Invierno de 1872. Niños del barrio de Charlestown empezaron a aparecer con heridas, atados a postes, golpeados, cortados. Todos describían lo mismo, un chico más grande que los atraía con la promesa de dulces. Y todos mencionaban un detalle: un ojo, blanco, cubierto por una membrana espesa que no dejaba ver la pupila. Jesse Pomeroy tenía 12 años. Un defecto congénito le había dejado un ojo sellado bajo una capa de tejido blanco. Era su marca, y fue lo que permitió a las víctimas identificarlo. Lo detuvieron. Lo enviaron al reformatorio de Westboro. 17 meses de buena conducta. Lo liberaron. Su madre, Ruth, se mudó con él a South Boston, una nueva tienda de ropa. Un nuevo comienzo. No duró semanas. En abril de 1874, un niño de 4 años, Horace Millen, desapareció en South Boston. Lo encontraron en un pantano cercano. Poco después, la policía descubrió algo en el sótano de la tienda de Ruth Pomeroy: el cuerpo de Katie Curran, de 10 años, desaparecida semanas antes, enterrada bajo cenizas y escombros, a metros de donde Jesse dormía cada noche. Lo arrestaron. Tenía 14 años, y Boston enloqueció. El juicio fue una sensación nacional. Nunca antes la prensa estadounidense había cubierto el caso de un niño acusado de asesinatos en serie. Los periódicos de Nueva York, Filadelfia y Chicago enviaron corresponsales. Lo llamaron el Boston Boy Fiend. El jurado lo declaró culpable. La sentencia: muerte. Pero el gobernador de Massachusetts se negó a firmarla. Un chico de 14 años en la horca. No podía. Tampoco la conmutó. El caso quedó en un limbo legal que se extendió años, con Jesse Pomeroy esperando en una celda sin saber si lo colgarían o lo dejarían vivir. Cada día, la misma pregunta. Cada día, ninguna respuesta. Finalmente, la sentencia fue conmutada, pero no a cadena perpetua en una prisión normal,
a confinamiento solitario, indefinido. Jesse Pomeroy entró en solitaria y no salió en 41 años, 41, sin contacto humano, sin patio, sin otra cara que la del guardia que le pasaba la comida por una ranura. Las estaciones cambiaban afuera, las guerras empezaban y terminaban, el mundo se electrificó, se motorizó, se conectó por radio. Jesse no vio nada de eso. Escribía cartas que nadie respondía y leía libros que le dejaban en el suelo de la celda. Lo trasladaron a Población General en 1917, cuando ya tenía 57 años, y llevaba más de 4 décadas sin mantener una conversación con otro ser humano. Murió el 29 de septiembre de 1932. Tenía 72 años. Llevaba 58 encarcelado. Nunca fue libre un solo día de su vida adulta. Desde los 14 hasta los 72, el mundo entero existió al otro lado de un muro que nunca cruzó. No lo ejecutaron porque era un niño. En vez de eso, metieron al niño en una caja y lo dejaron ahí hasta que dejó de ser un niño, un hombre, cualquier cosa, 41 años de silencio. Y cuando finalmente abrieron la puerta, lo que salió ya no era Jesse Pomeroy. Era lo que queda cuando le quitas todo a alguien durante el tiempo suficiente. Nada.